ve el escenario político actual Nicolás Yerovi? Pues yo trato de ver lo que nos ocurre desde hace buen tiempo de la manera más amable y con sentido del humor. Creo que hoy en día prácticamente no existen partidos políticos en el país. Existen caudillos rodeados de cada cual un grupo de amigos e inversionistas. Pero partidos políticos propiamente, con programa de trabajo, con manera de ver el país y también con iniciativas originales, inteligentes, propias, iniciativas de trabajo, no los encuentro. Esos partidos que deberían existir no existen. Existen los caudillos, los líderes. Desaparece el líder, desaparece una agrupación. Y bueno, aparte de ese convencimiento, existen caudillos, no existen partidos. Se da el hecho de que, a mi juicio, la inmensa mayoría de ciudadanos votantes tiene el convencimiento de que el ejercicio de la política es ejercicio de la corrupción. Prácticamente no hay líder político, caudillo político, que no haya sido acusado, esté siendo investigado o haya confesado sus crímenes y esté preso. Y que lo tenemos. Y ha sido reconocido como el séptimo dictador en la historia de la humanidad en el grado de corrupción. En fin, existe un convencimiento, creo yo, generalizado de que política y corrupción van de la mano. Son casi lo mismo. Y eso le hace mucho daño al país. Sin duda. Entonces, este cotejo de acusaciones entre unos y otros ya ni siquiera es por defender la integridad de cada uno. Nadie dice soy honesto, soy honrado. No se atreve a decirlo. Simplemente tratan de demostrar que el otro es más corrupto que él. ¿No? Más o menos la frase... Soy corrupto, pero él me gana. Claro, él lo es más, ¿no? Más o menos la frase brutalmente estúpida de Treyes en la campaña electoral de hace 5 años, cuando trató de defender al régimen de los 10 años de la dictadura y dijo: nosotros matamos menos. ¿No? Entonces, esta andanada, esta avalancha de acusaciones, de imputaciones, de denuncias, no está dirigida a defender el honor, está dirigida a mancillar el ajeno, porque defender el honor propio es casi imposible. Y es más penoso aún porque los partidos que se creían todavía institucionalizados, con doctrina, con formación, con líderes, no con caudillos, sino con líderes, también lamentablemente han degenerado en esto. Y la prueba es el PPC, con lo que está pasando ahorita. Sí. Y antes pasó con Acción Popular, y bueno, con el APRA, que ya es historia conocida, ¿no? Sí, sí. ¿Estamos retrocediendo? ¿Estamos involucionando en política en el Perú? Bueno, yo creo que es un fenómeno mundial ¿no? El declive de las instituciones partidarias, el declive del respeto por las ideas y el auge de la predominancia de las personas por sobre las ideas.
como que también esa sensación de que toda persona vinculada a política tiene que ver con la corrupción, con lavado de dinero, con robo, con privilegios mal habidos, es una sensación universal, que en nuestro caso, penoso, ocurre inmediatamente después de que se restaura la democracia con el régimen de Paniagua. Entonces, existe una suerte de desencanto, ¿no? Y es lo que ha pasado. Después de la democracia y el gobierno de transición, cuando habíamos ya tocado fondo lejos de resurgir y ordenarnos, reestructurarnos políticamente, y como el cangrejo. Sino como el cangrejo, porque no existe el estado de corrupción generalizada desde el Estado, desde el aparato del Estado, como ocurría con Montesinos y Fujimori. No se emprendió una abierta conflagración contra la corrupción. Y era un momento de efervescencia nacional que debió de aprovecharse. Sin la menor duda, ese fue el momento. En estos 15 años, que por primera vez en la historia el Perú tiene 3 gobiernos elegidos democráticamente, en estos 15 años, a mi juicio de manera lamentable, los 3 regímenes han desaprovechado la oportunidad de marcar distancias morales, ¿no?, éticas con lo anterior. Probablemente, me temo, porque no hay mucha distancia moral y ética con la podredumbre anterior. Y es más que probable que el próximo presidente o presidenta que elijamos en abril del próximo año sea más del mismo. Tal como viene la cosa, pareciera que así va a ser. ¿Cómo hace Nicolás Yerovi cada mañana que abre los diarios y ve titulares y se entera las noticias de nuestra clase política para mantener esa chispa que lo ha caracterizado durante tantos años y tomar estas, como le decía al inicio, agruras que nos provoca la política en el país con un sentido del humor un poco más relajado, pues, reírnos de nuestra propia desgracia? Pues yo creo que si los peruanos en general no tuviéramos el beneficio del sentido del humor que tenemos, aún sin darnos cuenta y sin que éste sea consciente, si no tuviéramos los peruanos la virtud, el talento para reírnos de nuestras propias circunstancias, no podríamos sobrevivir a lo que nos ocurre. Nos hemos sobrepuesto a todo en el Perú, a todo. Las últimas 2 décadas del siglo anterior han sido realmente de espanto y hemos sobrevivido gracias al sentido del humor. Es verdad, 3 millones de peruanos se fueron. Han empezado a regresar porque al país le ha ido bien en el mercado de materias primas internacional. Y han empezado aquellos que se fueron a retornar llenos de esperanza, en muy buena medida. Pero, como comentábamos hace unos instantes, ha sido el ciudadano desencantado por cada uno de los 3 gobiernos que sucedieron a la dictadura. El Congreso, si ya de por sí los poderes, los ejecutivos que hemos tenido, sus 3 ejecutivos, nos han generado desilusiones por sus aciertos tibios o por sus desaciertos que han sido mayores, el Congreso nos ha generado un dolor de cabeza. Bueno, es que el Congreso es un espejo de un sistema electoral bastante pobre y poco inteligente, que ante la inexistencia de partidos hace prevalecer el voto personal, por la persona, no por la institución, y se filtra a los
a las tesorerías de cada partido una cantidad de dinero que proviene de narcotráfico, de oro ilegal, de tala de bosques sin madera ilegal, en fin, de tráfico de personas y proxenetismo, ilegales, por cierto. De evasión de impuestos. Sí, entonces toda esa plata negra permite que quienes aportan a la institución partidaria con dinero que proviene de aquellos turbios recovecos de la sociedad, ponga a su gente, que suelen ser delincuentes. Es lo que cabe pensar. Si aportan plata negra, son delincuentes. Y delincuentes más o menos analfabetos, poco ilustrados, que obedecen a intereses particulares. Entonces, ¿qué nos puede sorprender tener un Congreso que, la verdad, en muchísimos casos a uno le apetecería votar por la mascota del candidato para que haya redundancia? Tenemos un Congreso compuesto por trabajadores de las mafias. Si son las mafias las aportantes, si las leyes no permiten escudriñar el origen de esos dineros que aparecen de la nada, ¿qué podemos concluir? Si le tocara a usted volver a imprimir una carátula de monos monadas, en este momento, cuando tenemos a Alan García diciéndole pegalón a César Acuña, peleándose por el tercer puesto, cuarto puesto de las encuestas, y a César Acuña recordándole lo que le hizo García a Pilar Nores, ¿cuál sería la caricatura que pondría Nicolás Yerovi en Monos Monadas? ¿O cómo sería? Pues yo diría que en este siglo que acabamos de inaugurar hace 3 lustros, que es el siglo de la mujer, es el reino de la mujer, bueno, miles de años de imperio masculino se empezaban a derrumbar desde que se creó se crearon los métodos por el avance de la medicina que permitían a las mujeres planificar su familia. En consecuencia, las mujeres empezaron a gozar del tiempo que nuestras abuelas nunca tuvieron para cultivarse a sí mismas, estudiar y pulirse en el propósito de su excelencia profesional. Entonces, si en este siglo de la mujer nos encontramos con que un candidato acusa al otro de pegarle a su mujer, el aludido responde recordando la patética incomodidad de la ex primera dama cuando el presidente anuncia al país que reconoce un hijo extramatrimonial y obliga a su señora a aparecer ante cámaras, ¿no? Si a eso le sumamos una ex primera dama que antes de serlo, ¿no?, permaneció impasible ante las torturas que su padre aplicaba a su propia madre. La verdad es que es y como lo ha dicho hoy Eduardo Isidros, en la caricatura genial de Perú 21, y recordamos al otro que negó a la hija. Y sigue más lejos. Para terminar aceptándola, ¿no? Digamos que para el siglo de la mujer no son los candidatos más apropiados. Corre mucho riesgo los candidatos actuales con el voto femenino. Yo creo que si yo tuviera que votar siendo mujer con esos candidatos, ya sabría por quién no votar. ¿Le gusta que en este panorama electoral, con tantas posibilidades de llegar a ser gobierno, sin haberse desligado de todo lo que sucedió en el gobierno de su padre y sin haber siquiera marcado distancia de lo que le hicieron a su propia madre? ¿Cómo explicarlo, no? Es difícil que
un ciudadano se pueda conformar con más de lo mismo, más del mismo desastre de la década de los 90, ¿no? Más allá de valores morales, ¿no? Con un dictador confeso delincuente que ha admitido haber robado, pero ni siquiera fue a juicio porque confesó para abreviar el show, ¿no? Entonces, es eso que es parte de un tristísimo pasado, puede o debe ser parte de nuestro futuro. Es la gran pregunta. No creo. Nadine Heredia, ¿qué opinión le merece? ¿Hay un cargamontón de la prensa contra la primera dama o es que la primera dama se ha ganado ese palabra? Yo creo que las dos cosas. Se lo ha ganado a pulso, a mano. Aunque hay quien sostiene que su secretario era Cosito y le dictaba la letra de Ollanta. ¿Usted cree que sí? Sí, se lo ha ganado a pulso, la cantidad de torpezas y de sospechas que despierta pues un documento tan curioso como ese de las agendas. Son demasiados dislates, demasiadas tonterías, demasiadas mentiras, por un lado. Y por otro lado, es obvio que la prensa ha encontrado, cierta prensa en particular, ha encontrado un deleite especialísimo, ¿no? en hacer polvo, ñuto, chichirimico de esta joven e inexperta señora que creyó haber aprendido mucho en muy poco tiempo. Después de esto, Nadine Heredia definitivamente ha muerto. Me parece que salta a la vista. ¿Y usted cree que en verdad el presidente de la República ha sido durante estos 4 años y medio, casi 5 ya, un mandilón? Un mandilón, un pisado. La verdad, yo detesto que hayamos bajado tanto la dignidad o la majestad de la figura presidencial, ¿no? Detesto, no podría inmiscuirme, más que detestarlo, en la vida íntima de una pareja, más aún si esta es la que hace y deshace en Palacio de Gobierno, pero más deshace que hace. Pero no puedo dejar de entender que pese a la andanada de impropiedades y de torpezas de esta chica Heredia, en la comparación con el brillo intelectual de su esposo, ella no deja de salir ganando. Bueno, finalmente, don Nicolás, ¿cuál es el mensaje de los peruanos? Que, como usted lo ha dicho, tenemos tantas cosas que nos duelen, que nos golpean, desde el fútbol hasta Magali, pero no dejamos de sonreír y no dejamos de crear y de buscarle una solución a la adversidad y una salida a los problemas. No, se nos viene un tiempo bien difícil, recesión en la economía, un periodo electoral con candidatos poco elegantes y bueno, hay que elegir, obligados estamos por deber ciudadano. A mí me llama la atención confirmar con mucha mayor frecuencia de la que quisiera que en el Perú lo inesperado es lo esperable. Cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Aquello que tiene que ver con el sentido común no marcha entre nosotros. Yo diría que el Perú y la lógica son categorías excluyentes. Cuando marcha la historia del Perú, no marcha la lógica. Cuando marcha la lógica, no marcha la historia del Perú. Entonces,
me asiste el convencimiento de que nos puede ocurrir cualquier cosa. Debemos estar preparados. 6 meses de aquí a la primera vuelta es una eternidad para el Perú. Lo que en Noruega podría ser un suspiro. Y todo estaba previsto, se veía venir. Claro, hasta cierto aburrimiento puede haber por allí. Pero acá nos podemos morir de cualquier cosa menos de aburrimiento. De manera que la próxima semana ocurra algo que cambie el rumbo de las cosas, no me llamaría la atención, no. Ni tampoco que los electores nos vamos. No, es un hábito entre nosotros. No, ahora, hemos venido escrupulosamente durante las últimas 3 elecciones eligiendo males menores, ¿no? Eligiendo males menores. Ya queda en el terreno de la especulación que hubiera pasado de haber elegido males mayores, porque nunca lo podremos comprobar. El Perú, pese a toda su peripecia reciente y correspondiente a este siglo, ha sobrevivido a sus malos gobiernos. Los peruanos hemos sobrevivido a todas las hecatombes, desde el terrorismo hasta la hiperinflación, la falta de agua, la falta de luz, con una inflación de 2 millones% en 5 años. Eso no pasa en ningún país del mundo, solo acá. Aquí estamos, y lo estamos discutiendo con una sonrisa en los labios, ¿no? Porque sabemos que puede volver a gobernar el mismo. Sí. Nuestra condición de inmortales es una condición que yo vengo postulando desde hace muchos años, ¿no? Somos un país invulnerable a todas las desdichas. Sí. Más que un país con ciudadanos, somos un país con sobrevivientes.